Hoy estamos con una Brother modelo BM 2700. Vamos a explicar cómo cargar la bobina, cómo enhebrar, cómo colocar la aguja. Así que bueno, vamos a dar comienzo a poner la aguja, la parte plana de la aguja. La aguja tiene una parte plana, en esta máquina va para atrás, así que ubicamos la parte plana para la parte trasera de la máquina. Con la mano izquierda hacemos fuerza arriba y con la derecha apretamos la perilla. No usamos una llave para no romper la rosca, solamente con la mano. Vamos a cargar la bobina, para eso vamos a usar estas bobinas de plástico. No usen de metal en este modelo, usen de plástico. Así que son bobinas planas y altas. Ubicamos acá, vamos a agarrar el hilo y vamos a pasar por el platillo. Para los que usan la bobina chica que va puesta acá, acá nunca pongan un cono grande, siempre bobinas chicas de 500 metros, que no importa si gira. Pasamos entonces el hilo de este lado del frente y damos la vuelta. De esa forma nos queda cruzado el hilo. Y ahora pasamos por este orificio de adentro para afuera. Tiramos la bobina del devanador a la derecha y apretamos sosteniendo el hilo. Unas vueltitas y cortamos el hilo. Y ahí cargamos. Es importante llenar las bobinas con un solo hilo. Y noten que el hilo sube y baja, hace un zigzag. La llenamos. Cortamos el hilo. Corremos esta hacia la izquierda y sacamos. ¿Cómo va puesta esta dentro del portabobina? Esta va puesta cayendo el hilo hacia la izquierda. Así la vamos a poner adentro. Que el hilo caiga la carga para este lado, a la izquierda. Entonces con la ayuda de la pinza introducimos acá adentro. Y pasamos por esta ranura. Pasamos por acá y seguimos todo este recorrido. Y acá cortamos. Tiene una cuchilla ahí, cortamos el hilo. Le ponemos la tapita esta, se coloca primero este pestillo para este lado y apretamos. Ahora vamos a enhebrar, agarramos el hilo, lo sacamos del platillo, ya no lo usamos más y lo pasamos por acá abajo. Pero antes de pasar al segundo paso, levantamos el prensatela. Levantamos el prensatela y ahí seguimos con el enhebrado. Subimos el gancho, lo pasamos por el gancho y bajamos. Y ahora fíjense en acá abajo que pasamos por esta guía que está antes de llegar a la aguja. Y luego lo pasamos por el ojo de la aguja. Con la ayuda de la pinza es mucho más fácil. Sostenemos el hilo con la mano izquierda y con la mano derecha agarramos el volante y lo giramos en sentido antihorario para este lado. Cosa que baje la aguja y al subir ya agarra el hilo de la bobina de abajo. Cortamos y ahora vamos a explicar para qué sirve este selector, esta otra rueda interna, esta perilla, esta otra. Así que bueno, con este le damos el largo a la puntada. El largo viene de 0 a 4. Después tenemos esta otra perilla en este modelo, que de acá seleccionamos los bordados. Tenemos los bordados de arriba y los bordados de abajo. Pues si pueden notar, esta tiene la doble S. Para poder hacer los de abajo tenemos que llevar
la perilla interna justamente a la doble S, que es la misma y que apunte a esta flecha. De esa forma, cuando seleccionemos cualquiera de los bordados, vamos a estar haciendo los que están debajo. Ahora, si nosotros queremos hacer los que están acá arriba, salimos de la doble S y nos vamos a la F o al número 1 de largo de puntada. Para hacer los bordados es recomendable ponerlo en 1 o en la letra F. Y de acá le vamos a dar el ancho al bordado. Tenemos desde el número 5 hacia el número 0. Esto nos va a dar el ancho, tanto para el zigzag como para los bordados. Y con esta otra perilla le damos tensión al hilo superior. Así que bueno, vamos a probarla. Así ven cómo quedan los bordados. Bueno, ya tenemos un retazo de tela para probarla. Ubicamos acá abajo, bajamos el prensatela. Y esto es importante, con la aguja arriba, no abajo, siempre arriba. Ahí es cuando vamos a mover este selector. Fíjense que cuando yo giro esta perilla, se mueve la aguja. Si la aguja estuviera abajo, se doblaría y ya no nos va a coser más. Así que siempre que vayan a mover esta perilla, con la aguja en la posición arriba. Así que vamos a seleccionar un bordado y vamos a probar. En este caso vamos a probar el número 10, que es este que está acá arriba. Seleccionamos el ancho y yo, fíjense que ya le hice una marquita a la tensión en un poquito más de 5. La tensión se busca cuando la ponemos en zigzag. Lo vamos a poner en zigzag para que vean. En el ancho número 5. Y lo vamos a bajar para que vean cómo cose. En este caso, fíjense en que yo le bajé la tensión. De arriba, si acercamos la cámara, parece que estuviera muy bien la costura, pero al dar la vuelta, la costura está floja. Entonces lo que tenemos que hacer es subir la tensión. Yo la voy a ubicar, la fui subiendo y probando hasta que di que para que a esta tela le va el número 5 de tensión y un poquito más de 5. Así que fíjense en que la costura ahora es exactamente igual de abajo que de arriba. Una vez que tenemos la tensión correcta, ya la máquina está preparada para coser con los bordados. Así que ahora sí, buscamos un bordado, llevamos el largo de puntada a 1 o a la F, y ahí ya estamos bordando. Sería el bordado número 7. Fíjense. Ahora, si quisiéramos hacer otro bordado, pero de los de abajo, hicimos el 7, queremos hacer el 19, corremos esta perilla a la doble S. Entonces, si acercamos la cámara, vamos a observar que este es el 7, que es el que está acá arriba. Y solamente moviendo la perilla a la doble S, hicimos el 19, que es el que va abajo. Y así vamos seleccionando, girando esta rueda, todos los bordados que queramos hacer. Y para costura recta siempre es recomendable largo de puntada 3 o 4. Así que buscamos, levantamos la aguja primero y nos vamos al número 2. Que son los blancos, las de arriba. Y este ahora es importante que vean. Para que coser en costura recta, yo lo marqué ahí con negro, pero van a notar que tiene una parte lisa en el 0
entre medio del 2 y el 3, otra parte lisa que yo la pinté, y en el 5. Lo van a poner entre medio del 2 y el 3, para que la aguja cosa justo al medio. La posición de la aguja esté justo en el medio. Y este es el atraque, el retroceso. Este se usa al principio y al final de la costura. Sirve para reforzar la costura. Y jamás tiren de la tela hacia atrás. La máquina tiene que arrastrar solita la tela. Fíjense en la costura, quedó perfecta de ambos lados. Así que bueno, eso sería todo. Recuerden usar las agujas correctas y cargar las bobinas con un solo hilo usando el devanador. Eso es sumamente importante.